Cierto que los esfuerzos en general no. Bueno, depende cómo uno diseña el mecanismo, puede que actúen solos o puede que actúen asociados, en conjunto. Entonces, para hoy, 5 ya del 10, nuestro concepto de hoy día es el esfuerzo de tracción y compresión. Y eso tiene este simbolito matemático muy común, que es una letra griega, sigma, pero que también podemos encontrar en los libros sencillamente, sobre todo en textos en inglés, como ese, stress, tal cual como suena. Y esto entonces, habíamos comentado que iba a ser una fuerza dividido un área, y ya sea que lo escribamos en letra griega o en letras a lo gringo, con ese cierto de esfuerzo, perfectamente en español también le podríamos colocar E nomás, como lo escribí el otro día, pero el concepto aquí es fuerza partido por área. Y entonces a veces esto se confunde porque esencialmente tiene algo parecido al concepto de presión, ¿cierto? ¿Qué es presión? También es fuerza partido por área. ¿Y cuál será la diferencia? Si yo tuviera, por ejemplo, un cilindro que puede ser rectangular, pudiera ser una pelota, bueno, obviamente la pelota no es un cilindro, una esfera, pero yo podría decir que esos dos elementos están sometidos a la misma presión. Sin embargo, no podría decir lo mismo al respecto del esfuerzo. El esfuerzo en esas dos figuras es totalmente diferente. Incluso en una figura tiene dos tipos de esfuerzo distintos y en la otra tiene uno en particular. Entonces, a pesar de que aquí haya una presión, Profesor, en el primero sería tracción o la fuerza partido por área. en el primer recipiente, No, en la fórmula que usted usó. fuerza partido por área, fuerza partido por área. Claro, una es estrés y otra Esto es lo mencioné en general como símbolo matemático. ¿Ya? Y en algunos libros aparecen con la letra S. Perfecto, Son ya. lo mismo. Ya lo mismo, ya. Estrés en inglés. Ya, Estrés, perfecto. esfuerzo. Ya, pues. ¿Ya? Entonces, reiterando la idea. Si bien como unidades esto se puede medir en Newton metro cuadrado, se puede medir en megapascales, se puede medir en PSI, Kilogramo partido por área. se puede medir en kilogramos de fuerza, milímetro o metro cuadrado, sí, depende de la unidad que queramos colocarle, ¿cierto? Y combinatorias de fuerza sobre área, ¿cierto? En centímetros, milímetros, etc. Y en ambos casos, reiterando, tienen la misma unidad de medida, pero el concepto es totalmente distinto. En este ejemplo, donde la presión es igual, en ambos casos, la diferencia está en cómo la presión afecta a la superficie, o mejor definido aún, cómo la fuerza actúa sobre la superficie, porque eso da origen a la definición de fuerza normal, de fuerza de compresión, de cortante o cisalle, y bueno, los otros dos ya tienen otro efecto, otra componente que está asociado a torques, ¿no? El momento torsor y el momento flector, se llama así, momentos, está asociado a fuerza por distancia, entonces se escapa de esto. Entonces, volviendo a esta idea, presión,
fuerza partida por área. Pero ¿por qué, ¿por qué son distintos en el caso de una esfera? Porque la presión por definición va a actuar en cada una de las aquí direcciones de esta esfera y siempre va a ser normal a esta superficie. Va a tender a expandirlo. ¿Ya? Y eso también viene con una suposición que explicaba la clase pasada, que estos son sólidos y son sólidos homogéneos. Por lo tanto, aquí el material acero que envuelve a esta esfera, que podría ser un domo de gas, por ejemplo, resiste todos los puntos idénticamente y la presión interna actúa de esa forma. Sin embargo, si yo diseño un recipiente cilíndrico con tapas planas o bien a una le hago una curva, la presión que yo tengo aquí actúa de distinta forma, porque en esta cara va en esa dirección, en esta va en esa dirección y en la de acá se va a ir repartiendo, si fuera cierto semiesférica, de la misma forma de este tipo. Y eso da origen que, a pesar de que en los dos recipientes pudiera tener el mismo valor nominal de presión, este esfuerzo es totalmente distinto a este y es totalmente distinto a este. Tendría tres esfuerzos distintos de tracción o tensión y acá un solo tipo. ¿Y por qué? Porque para poder definir realmente el tipo de esfuerzo hay que tener conciencia de cómo se aplica entonces la fuerza. ¿Ok? Por el área. Sí, respecto al área, claro. Aquí cada uno de estos, pensando, ¿cierto?, que esto es un plato circular o como sería la mesa, pensando que es circular, la presión va siempre a estar empujando en este sentido, normales a la superficie, hacia arriba. En el cilindro, en la parte redonda circular, pensemos que por el lado de estos cilíndricos están apuntando en esa dirección. Y en la tapa, como es circular esférico, o semiesférico, va siempre en esa dirección, ¿ya? Perpendicular a esa superficie. Y entonces, en ese caso, todos serán esfuerzos de tracción, sin embargo, el valor numérico es totalmente distinto. Porque acá, la superficie es solamente este plato o este disco, la superficie acá es el desarrollo del manto, abrirlo, ¿cierto?, el cilindro, transformarlo en un rectángulo, y la superficie acá también es un desarrollo que es un círculo, como el de allá, pero es distinto. ¿Ok? Eso entonces es lo primero. Bueno, como definición como tal, esa es la idea, ¿cierto?, inicial. ¿Cuál es la diferencia entre presión y esfuerzo? La definición como tal de esfuerzo o tensión, entonces, el esfuerzo o tensión se define como una fuerza y aquí tiene un apellido, externa, la cual es aplicada perpendicular o normal a la superficie de interés. O del material, o de la figura, depende de lo que estemos guardando. Y acá entonces, como hemos visto, el valor de la fuerza puede ser, en términos de, si recordamos nuevamente el concepto de vector, la fuerza tiene una magnitud y tiene un sentido, y ese sentido puede ser positivo o negativo. Si el sentido es positivo, estamos hablando de una tensión o tracción, y si el sentido es negativo, estaríamos hablando de una compresión, o en algunos casos también algunos dicen tensión negativa, pero es más común y, digamos, más genérico hablar de compresión. ¿Ya? Entonces, si el resultado, o si, mejor la fuerza, si la fuerza
aplicada es positiva, entonces se dice o tenemos un esfuerzo de tracción o tensión. Coma, si es negativa, entonces esfuerzo de compresión. Listo. En el video usted habían algunos ejemplos, ¿cierto? Y le mostraba el ejemplo de una goma o un elástico y uno lo estira. Bueno, eso es para entender, ¿cierto?, que los sólidos son deformables, que estuvimos explicando el día miércoles, y que van de la mano. Hay una relación directamente entre esfuerzo y deformación. Pero acá lo que vamos a evaluar son esfuerzos, ¿sí? Bajo la hipótesis también que mencionaba antes, que esto se rige o se basa sobre la ley de Hooke, y eso garantiza que el cuerpo se comporta de forma elástica, es un material homogéneo que les comentaba, hay una gráfica, nosotros vamos a trabajar en el límite de proporcionalidad y particularmente un poco más atrasito donde le llamaremos esfuerzo de fluencia en materiales, y esa es la definición que necesitamos entender aquí para esto. Y así de simple, entonces vamos al tiro al grano. Ejercicio número 1, ¿qué dice? Borra acá. Vamos a guía. ¿Qué dice la guía? Ejercicio número 1. Lea, por favor. Calcule el esfuerzo en una barra redonda sujeta a una fuerza de tensión directa de 3200 newton con un diámetro de 10 milímetros. Bien, esto tiene entonces un diámetro de 10 milímetros y dice que está sujeto a una tensión directa. Eso debemos interpretarlo como que justo en el centro alguien le puso un peso que podemos llamar W o P. ¿De cuánto? 3200 newton. Entonces le vamos a colocar fuerza para distinguirlo, ¿cierto? Porque ya está en unidad de fuerza, es newton, 3200 newton. Esa es la situación, así de simple. Una barra, ¿cierto?, que podría ser como la que está ahí soportando la cámara. Claramente que la cámara es infinitamente más livianita que 3200 newton. Y es la situación. ¿Cómo está sujeto acá arriba? Bueno, acá arriba se supone que hay un techo y obviamente esto no se desliza y está anclado. Eso es una condición necesaria porque si no, no se puede generar el esfuerzo, ¿cierto? Si yo tomo algo y lo tiro y empieza a tirarse o alargarse, no tiene sentido eso. Tiene que estar anclado. Esto entonces es un anclaje rígido. Y ahora, ¿por qué se los menciono? Porque recuerden que hay que revisar esa apunte y que sale como anexo al final en la guía de ejercicio del resultado de aprendizaje anterior. Hay que tener en claro cuáles son las reacciones sobre los elementos. Entonces, si yo tengo un anclaje de este tipo fijo, la única reacción posible es en ese sentido, y que es igual a la fuerza aplicada, ¿cierto?
si hiciéramos un DSL de esto, lo único que tendríamos que colocar, esta es la reacción del material, la partícula para ilustrar cualquier punto de la barra, y tendríamos los 3200 newton aplicados. Eso es todo el DSL, ¿ya? Pero, ¿y por qué yo puse reacciones arriba? Bueno, porque esto está anclado y entonces si yo lo tiro hacia acá, quedará obviamente ser en equilibrio una fuerza igual y contraria a la acción. Primera ley de Newton, su materia de fuerza igual 0, aplicado. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, determine el esfuerzo. Aquí está más que claro que lo que necesitamos hacer entonces para esto es sencillamente aplicar sigma, fuerza, partido por área. La fuerza está identificada, 3200 newton, dividido área del círculo, pi por r cuadrado. Ya, a mí me gusta más por el diámetro, sí, pero es cosa de gusto. Yo le voy a escribir a mi gusto. Pi por el diámetro cuadrado, que son 10, y partido por 4. Evaluamos cuánto nos da eso. Cuando mencionó el concepto de fuerza de tensión directa, ¿Sí? ¿quiere decir que la fuerza actúa en la mitad? Puede ser que esté actuando en cada uno de la superficie, ¿cierto? Por ejemplo, algo que esté soldado va a estar actuando en toda la superficie, pero tú, para efectos de cálculo, lo concentras en una única fuerza equivalente. O sea, esto podría ser, por ejemplo, un torón de un cable de acero donde tiene, digamos, 10 hilos o cables, y cada cable recibe 320, pero finalmente son 3200 todos, ¿cierto?, tirando hacia abajo. ¿Y la fuerza de tensión puede ser no directa? ¿Puede ser de otra manera? Puede ser indirecta cuando, por ejemplo, tú tienes esa condición y aplicas una fuerza por acá y está aplicada mediante una barra. Entonces ya no es directo, y eso produce dos efectos. Si bien produce el mismo efecto de que lo estoy tirando, también produce un momento, porque tiene un brazo. Claro. Esa es la diferencia. Esta se llamaría carga excéntrica, Excelente. fuera del centro de... ¿Y la directa? Directa por el centro del eje axial. ¿Cuánto da el numerito? 40,74. 40,74, 40,7. ¿Y qué cosa es esto? Newton partido Milímetro cuadrado. ¿Y eso equivale a? Newton milímetro cuadrado. No, eso equivale a una unidad muy común ocupada. Estos son, como le digo a los estudiantes para que se rían, son megapascuales. Newton dividido milímetro cuadrado, directamente megapascales. ¿Ya? Directamente. ¿Cuánta lluvia? Megapascales, sí. ¿Cuánta lluvia? Más por presión. Newton metro cuadrado, eso no tiene ningún nombre en particular, es Newton metro cuadrado. Pero esto sí, Newton milímetro cuadrado, esos son megapascales. Y listo, así de simple fue el primer ejercicio. ¿Así va a ser la prueba? Pero ¿cómo, Jenny? Se va a parecer a uno que sale después que tiene una repisa y que le colocamos una cajita. Por ahí sí puede parecerse la prueba. Más maldad. Como, claro. Más maldad. Ya, el 2. Veamos, ¿qué dice el 2? Cambia entonces la sección transversal. ¿Pero qué más dice? Leámoslo así porque es importante entender qué estamos haciendo. Lea, por favor, cualquiera. Entonces, calcular el esfuerzo en una barra rectangular con dimensiones de sección transversal de 10 milímetros por 30 milímetros.
10 por 30. Y La fuerza de tensión directa es de 20 kilonewton. exactamente. Entonces, acá la única idea es mostrar que da lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es particularmente la sección? Podemos asumir la misma idea. ¿Y cuánto es la carga? 20 ¿Qué cosa? kilonewton. Gracias. Podría ser tubular, podría ser ovalado, podría ser un perfil I, una canal C, no importa. ¿Ya? Necesitamos sacarle el área. Ahora lo bueno es que los perfiles estandarizados todo viene catalogado y viene calculado el radio de giro, viene calculada la masa, viene calculado las propiedades de inercia y otras cosas que aparecen por ahí. Entonces, nuevamente, esfuerzo. Fuerza partida por área. La fuerza. 20 kilonewton. Y 10 por 30. ¿Qué unidades medían? Newton, milímetros, kilo, bueno, ¿Qué son metros? Estos son milímetros. Milímetro 66,67. 66. Pero me dio así, lo escribí como Newton, milímetros. Pero kilonewton. Ya, pero le puse tercero, ¿no? Por eso es importante la unidad. Eso está entonces en Newton milímetro cuadrado. 66,7 dijo entonces. Perfecto, megapascales. Lo que hubiera estado incorrecto era que alguien hubiera puesto, por ejemplo, 0,667 y hubiera puesto ahí megapascales. Porque kilo no me sirve, la unidad es solamente newton sobre milímetro, no kilonewton. Entonces necesariamente había que multiplicarlo por 1000 para que sí funcionara. Ahora lo puedo expresar también de otra forma. Gigapascales, kilopascales, que son, ¿cierto?, múltiplos o submúltiplos. Mega 10 elevado a 6. Y listo. Fácil, nuevamente. El que no va a entrar en la prueba. El 3. ¿Qué dice el 3? Un eslabón de una máquina empacadora automática se somete a una fuerza de tensión de 860 libras. Eslabón de máquina empacadora. Aquí estamos hablando de cadenas, por si acaso. Entonces ya hay algo distinto. Luego dice, si el eslabón es cuadrado de 0,4 pulgadas de lado, calcular el esfuerzo del eslabón. ¿Qué hace? La mitad de un eslabón. Y por acá, ¿cierto? Tenemos más allá. ¿Es un eslabón? ¿Es un eslabón? La cadena, lo que forma la cadena. ¿No lo ves? Como forma la boneta, eso. Es una loca. Aquí se cuadra. ¿Qué manejarse un tipo? Sí, aquí Abajo queda como las dotes de dibujantes, ¿cierto? Esta realidad habría sido pasado. Eso no se ve. Y más o menos por ahí y para allá.
Bien, la única diferencia con la cadena común y silvestre que amarramos la bicicleta, el tarro a la basura, el portón de la casa, es que este es cuadrado. Pero es una cadena. Nunca he visto una cadena cuadrada. Sí. Pero yo estoy diciendo que la he visto. No quiere decir que no haya. Bien, ¿qué estás viendo ahí? 0,4. Esto vale 0,4. El eslabón es un cuadrado de 0,40 pulgadas de lado. 0,40 pulgadas. Ok. Y esto es un lado, ¿no? Un lado. Perfecto, ya. ¿Y qué más información hay? Dice que se somete a una fuerza de tensión de 860 libras. Ya. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Dónde están aplicados los 860 libras? 800. Hay 860 libras. En la parte interior de cada no. Aquí y aquí, 860 y 860. ¿Entre los dos? ¿Los dos son? No hay una sola. Ah, no, puede ser al centro. Lea de nuevo. O al centro. Todo. No, son la parte de la fuerza. Claro, en una máquina automática se somete a una fuerza de tensión. Un eslabón de una máquina empacadora automática se somete a una fuerza de tensión de 860 libras. Un eslabón se somete a una fuerza de 860 libras. Si yo colocara eso, está malo. Porque estamos hablando que tenemos 1720 libras. Entonces, un eslabón quiere decir que este, supongamos, ¿cierto?, que está aquí a la mitad, ese ya es el que tiene 860. Y por lo tanto, cuando yo trabajo esto así, cada parte del eslabón que está sometido a lo que me interesa, tracción, va a recibir entonces 860 medios, la mitad. ¿Ya? Tiene algunas otras suposiciones de por medio, obviamente. Primero es que lo estamos tirando recto, porque ¿qué pasa si a alguien se le ocurre, como no es el ejercicio, ¿cierto?, para la prueba lo podemos perjudicar un poco más? ¿Qué pasa si en vez de dejarlo recto le colocamos un ángulo? Aparece otra componente, pues ya no es 860 dividido 2, no. ¿Cierto? Pero eso no está. Ahí. ¿Y cómo sería? Tendrías que sacar la componente rectangular, pues, en X y en Y. El aporte seguramente en X, mientras más inclinado esté hacia el X, obviamente que va a ser mayor. Mientras más cercano esté ahí, entonces va a ser menor la componente en X, incluso despreciable. ¿Y ahí tendría que evaluar las dos? Ahí habría que evaluarlo por separado porque se genera otra situación, pues tenemos una carga en este sentido que hay que evaluarla. Pero cuando es despreciable en función de la magnitud del otro, la verdad es que no va a fallar de esa forma, así que uno se centra en eso. Pero eso ya es obviamente con años de experiencia, que en este caso no tenemos, así que es así, recto, ¿no? Es más. No es pegado. Bien, resuelto entonces ese dilema, no queda más que ponerle la fórmula. Es igual entonces fuerza partido por área. ¿Cuál es la fuerza? Los 860 metros. El área sería ¿Cuál es el área? 0,4 cuadrado. ¿Qué unidad de medida me queda? Dice libras. Libra fuerza ¿ese? ¿Cómo que tiene fuerza? dividido Pulgadas. pulgada cuadrada. ¿PSI o no? Alias PSI. Yo sé que existen los cuadrados, pero ¿hay alguna diferencia con los otros eslabones? La distribución de esfuerzo en el eslabón redondo es mejor que la distribución de esfuerzo en el eslabón cuadrado.
En el eslabón cuadrado se genera, aparte de la tracción, se genera cortante en la parte de atrás, porque ahí está el otro concepto que vamos a ver. En esta parte del eslabón, por ambos lados, si yo lo mirara de frente, tengo ese rectángulo y yo lo estoy empujando hacia atrás, entonces en teoría se podría cortar un trozo cuadrado del eslabón y la fuerza entonces va paralela a la superficie. Entonces yo puedo calcular dos tipos de fuerza ahí, de cortante y de tracción. Y en un eslabón circular, como es circular, se reparte mejor la distribución. Bueno, ya lo borré, pero piensa en el caso nuevamente de la parte circular. Se reparte mejor la carga porque va en esas direcciones. Cuando es rectangular, es así, ¿no? Concentrado en esa dirección. Esa es la diferencia. La cadena circular va a resistir más. ¿Cuánto es eso? 2687,5. 2600. 87,9. ¿Qué como tuyo? Pero yo siento 60. ¿No? Sí, yo lo puse. No sé, dividido entonces el 860. 860 de 2. Ah, ¿de 2? ¿Sí? Porque se distribuye de dos partes. ¿Viste que yo lo puse? La carga es resistida por dos áreas transversales. Este es un buen concepto. ¿Por cuánta superficie se distribuye la carga? Tú sumas las áreas. Y entonces, si lo haces al revés, es lo mismo. Porque si tú colocas acá dos veces esto, ese 2 es el que pasó acá. Por eso lo puse expresamente así. ¿Viste? 860 en la carga, dividido toda el área resistente. Dos veces los cuadraditos de 0,4. Se puede entender también así. La fuerza dividido en el total del área resistente. Bien, listo el 3 también. Que está fácil esto, ¿cierto? 4. Una varilla circular con diámetro de 3 octavos pulgada soporta un calentador que pesa 1850 libras. Calcule el esfuerzo en la varilla. 1850. Libras. Y tiene 3 pulgadas de diámetro. Bueno, cambiamos el sistema de unidades, pero exactamente igual que el 1, ¿cierto? Una barra de 3 octavos. Profe, disculpe, el anterior era 2636, el libra fuerza. Libre, fuerza partido por pulgada cuadrada, alias PSI. Por eso es pound square inch. Libre fuerza. Los pernos igual se calculan con esta misma. Depende de la norma. Claro, si es norma STM va a ser PSI. En realidad KSI generalmente porque está asociado a la resistencia como fuerza. Igual que los electrodos, por ejemplo, un E60 algo, los 60 son 60 KSI, 60.000 PSI de resistencia nominal. Cinco. Se diseña una repisa para sostener cajones con una masa total de 1840 kilos. Dos varillas similares a las de la figura sostienen la repisa. Sí, diagonal, la otra horizontal.
Cada varilla tiene un diámetro de 12 milímetros. Y suponga que el centro de gravedad de los cajones está en la parte media de la repisa. Calcule el esfuerzo a la mitad de las varillas. ¿Cuánto es la carga? 1850 kilos. ¿1850? Sí, en ese punto. Tiene 30 grados de ángulo la diagonal con respecto a la horizontal. Y tiene un largo de 1200 milímetros la horizontal. Está en el centro, o sea, 600 milímetros. ¿La profundidad se sabe? Esa sería como la profundidad, los 1200. No, pues la horizontal acá, la Ya. profundidad para allá. Ah, el ancho, dice. Vamos a. No sabe. ¿Será relevante? No, porque el dibujo está en 2D, no es relevante. Este sí que prueba. Veamos qué pasa. Y eso es, el punto de. y eso es 600. materia de la prueba pasada. Materia pasada, Materia materia olvidada. Excelente. Eso. Lo malo es que no. Se lo reiteré en la clase pasada, que si no ha hecho todavía la guía anterior, háganlo. Ese es un ejercicio de la guía anterior. Tenemos combinación de reacciones en estos puntos. Y no da lo mismo hacer cualquier monito ahí. Eso pueden ser, y de hecho lo vamos a calcular después, eso pueden ser pasadores. Y pueden estar puestos de esta forma. Imagínate que estos son pletinas, fierro, y le paso un tornillo, pasador, y eso entonces se llamará cizalle doble. Y si yo solamente tengo una pletina, el fierrito y un pernito, cizalle simple. Entonces, eso de ahí tiene dos componentes de esfuerzo, como resistencia, resistencia en X, resistencia en Y. Acá, nuevamente, si yo tengo una componente de pasador, nuevamente es como el ejercicio de la prueba. Tengo un elemento en X y un elemento, bueno, en Y primero y en X. ¿Okay? Y la tensión que me genera ese cable o barra, depende de lo que sea. Entonces esto requiere hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué cuerpo en particular? ¿Qué me interesa evaluar ahí? ¿Dónde hay que calcular el esfuerzo? A la mitad de la barra, dice. Por lo tanto, lo que me interesa a mí es aislar la barra, que sería dejarla en esa posición, está anclada en esta posición. Aquí montamos entonces el sistema XY. Y un detalle que le faltó a varios en los diagramas de cuerpo libre es que juntaron toda la fuerza independiente, que una estuviera por allá y la otra estuviera por acá, las pusieron todas en un punto. No. Las fuerzas van aplicadas donde están aplicadas, por lo tanto hay distancias. No. Yo lo hice así como está diciendo usted. Claro, eso explica mucho, ¿cierto? Sí. 1200. Y dice que esa carga yo la debo considerar a la mitad. Sí. O sea, debería considerar yo aquí a los 600. Pero habría que calcular ahí Hay que calcular el peso. y el vector de la diagonal por largo, porque también es menor, ¿o no? No, del mismo punto. No, pero ahí está aplicada la fuerza. Esto, Claro. yo lo dibujé Sí. tridimensional para entender que son dos varillas en la repisa y que las repisas da lo mismo en la profundidad. Pero si miramos el monito nomás que tenemos, en la guía podemos apreciar de que está en 2D y que es algo así nomás, ¿cierto? Nos olvidamos de eso y tenemos una barra ahí. Lo que no me acuerdo si era esta velojita, si el soporte iba justo en la punta. Sí, justo en la punta. ¿Es igual a que irlo por favor?
exactamente, pues es la idea de que son dos varillas. Ese peso que está concentrado al medio, pensando en la condición mejor de que tú lo montaste perfectamente al medio, yo lo divido en dos. Ahí es donde empiezan los detalles que no son tan ciertos en la realidad. Puede que alguien vino y le mandó los 1850 justo al lado de acá nomás. Claramente no está bien repartido. Esta barra va a tener mayor esfuerzo que la del lado atrás. Ya, acá entonces me falta la fuerza. 1850 dividido en 2 y para que sea fuerza 9,8, 9,81, bueno, no hay mayor trascendencia. Ahí tenemos la fuerza. ¿Qué más nos faltará en nuestro esquema? La gravedad, porque está en masa. Claro. Lo dividió por 2 por el tema de las dos, de la distribución, digamos. Son dos barras Claro. que soportan entonces la carga. Ya, ¿estaría? ¿Y esto cómo se llama? Tensión. Entonces, sumatoria de fuerza igual 0. Para X, le tenemos, diría alguien. La fuerza dice que son 1840. 1840. Puso la del anterior, no sé. Lo cambiamos. 1840. Ah. ¿Cuánto es eso para tenerlo en mente aquí? Puso la multiplicar. $9.025,2. 25. Ya, en X entonces, ¿qué tenemos en X? 9.025. Aquí por la prueba, aquí no. ¿Sí? 300 por coseno de 150, ¿no? T por coseno de 150. Perfecto. Menos T por coseno de 30. Perfecto. Y La componente de la fuerza de esta y no hay nada. Igual 0. Y en I, T por seno de 30, dijimos ahora. Bueno, de 150 si quieres. Menos los 9.025 es igual 0. Pero aquí, en estricto rigor, falta algo. Está desplazada la fuerza. Se transportó.
¿Será correcto solamente colocar t coseno de 50 igual 0? ¿Creerán eso ustedes posible con ese monito que se arriba? No. Son dos. No. El desplazamiento. ¿Qué nos falta? El desplazamiento. Un desplazamiento, y ese desplazamiento está asociado a que hacia allá, Claro. Al eje- si ustedes miran el monito, hay una barra. Y la barra es un elemento sólido que se va a oponer a ser empujado hacia allá. Entonces, por eso aquí, eso no está correcto. Sí. Y le pregunté, ¿qué más falta? Aquí nos falta colocar una componente De la barra. hacia allá, que la podríamos llamar, ¿qué letra tiene esta? ¿O no tiene letras? No tiene letras, pero digamos arriba A, B, ¿cierto? Si seguimos en la proyección del dibujito, este sería A, este sería B, este sería C. Entonces, no hay que olvidar que esto, aquí hay una barra. Entonces esa barra tiene aquí una componente. Menos, no sé, tensión BC. ¿Ya? Y esta es la tensión AC. AC. Y eso sí tiene sentido, está bien, porque aquí voy a generar una tensión en X, una tensión en Y, pero acá no hay nada más, pues toma para allá y listo, no hay más. ¿Ya? Eso entonces implica que lo que a mí me interesa calcular es la tensión de AC, y la tensión de AC es igual entonces a los 9025 dividido seno de 30. O sea, 18.050. ¿Qué eran? Newton. Newton, entonces. Y recién hemos calculado la fuerza con que se está estirando la barra. Aquí, respecto a lo que preguntaba el señor City en algún momento, ¿y qué pasa si hubiera dado negativo eso? ¿Tendría lógica? Está diciendo que iría hacia otro lado, ¿no? Sí, pero que si hubiera dado negativo, y eso implica en el diagrama cuerpo libre corregirlo e invertir el sentido de la fuerza hacia abajo, ¿cierto? Eso pudiera ser. Pero si yo le estoy aplicando una carga, naturalmente esto tendría que ser su resistencia en ese sentido, ¿cierto? Porque imagínate tener un elástico en tu mano y tú sabes que aquí le aplicaste una carga. El elástico naturalmente va a ir hacia acá. ¿Y por qué se vuelve? Porque la tensión va en ese sentido. Porque si fuera al revés, empujaría más la caja hacia abajo. Tiene que ir contrario a esa condición. Por lo tanto, aquí, así como donde está correcto y este sentido es el correcto. Eso hay que darle una vuelta, ¿ya? Aquí está correcto, pero si te hubiera dado negativo, hay que revisar el diagrama o los valores que pusiste al sistema calculado. Bien, y finalmente la respuesta de esto será calcular el esfuerzo. Esfuerzo sobre la barra. No hay que calcular el TDC. El te hace ya está. Y el TDC arriba, igual a la cero. El X calcular el TDC. No, no es necesario porque no me interesa sacar las reacciones sobre Yo esto. solamente la barra abajo. Solo me interesaba la barra, esta barra, la barra AC. AC. Acá le puse letras A, B, C. Esta es la barra BC. BC. Se dice la mitad de las varillas. Sí, pero las varillas se entendería que son esas, porque las otras son unas barras rectangulares. Esas son las de diámetro 12.
podríamos sacar, la otra estaría en compresión. Y ahí sí tendría que sacar esa. Calculable, perfectamente. Por eso, con este mismo ejercicio podemos resolver tracción en las varillas, compresión en las barras y cortante en los pasadores. 3 en 1. Pero vamos piano piano. Entonces, tenemos 18,050 dividido entonces pi por 2 al cuadrado dividido 4. $159,6. Sí. ¿Eso será mucho o poco? Don Claudio que dijo que había estudiado construcción, ¿alguna idea más de la resistencia del acero? ¿El acero? ¿Mm? O sea, el límite de influencia tiene límite elástico y límite elástico. Habría que ver qué tipo de acero es para ver qué tipo de... Una 36. Si tienen número, dejen buscarlo primero cuál es. Porque de memoria no me lo sé. No se lo sabe. Ok. Pero tiene razón en la respuesta. Necesito saber de qué acero son esos. Pero típicamente si yo voy a comprar azoima, una barra redonda de fierro, esa, o un perfil estructural, son todo ASTM A36. Los estructurales soldables que decían, comercial. Entonces, el 36 es la resistencia, como dijo él, a la tracción. 1530 kilogramos partido por centímetro cuadrado. ¿Cuánto? 2530 kilogramos partido por centímetro cuadrado. 2530 kilogramos centímetro cuadrado. Eso hay que transformarlo a megapascales. Pero esto no es mucho. No es mucho. Son equivale a 250 megapascales. Exactamente. Ya. Así que eso, así como está, funciona. ¿Y cuánto le estamos echando arriba? Casi 2 toneladas. Fíjese usted, 2 barritas. Incluso tiene un factor de seguridad. Si consideramos la información que nos acaba de dar, que aproximadamente son 250 megapascales, y aquí retomamos la idea del factor de seguridad, nosotros dividimos y colocamos factor de seguridad en lo que resiste el material, resistencia del material, dividido el esfuerzo real, el calculado, y tendríamos 250 dividido 160 aproximadamente. ¿Y eso da? 1 como algo, no 0 como algo. Si tuviera 0 como algo, estamos muy mal. No dije 1 como. Ah, perdón. 1,56. 1,56. Este valor de factor de seguridad, su mínima expresión tiene que ser 1 para que trabajemos, y aquí retomamos un poco la clase pasada otra vez. Tengo una gráfica de esfuerzo versus deformación con una gráfica algo así y así. Nosotros como mecánicos trabajamos hasta aquí, estructurales pueden trabajar hasta por allí. Pero aquí estamos, y este punto se llama límite de influencia, sigma i. Y cuando entonces tú trabajas en un punto inferior a ese, aparece el concepto de factor de seguridad.
estamos trabajando 1.56 veces más bajo de lo que resiste el material antes de que se empiece a deformar, o sea, antes de que la carga que tú le aplicaste lo empiece a deformar permanentemente en el tiempo. ¿Bien? Eso es lo que buscamos. Bien. Para que se deforme, ¿qué número tendría que ser ahí? Para que se deforme con este dato, por ejemplo, que nos dio el señor Sí, debería haber dado este 250. cálculo sobre 250. Sobre 250. Que ahí se deforme. Ahí se va a empezar a deformar recién. Eso no quiere decir que antes esto, por ejemplo, si esta caja estaba ahí puesta y esto inicialmente tenía aquí una altura de, no sé, pues supongamos que la medimos, así como el ejemplo del resorte, ahí está en 0, eso no implica que al aplicarle esa carga, después aquí mida, por dar algo, 3 milímetros. Que esté 3 milímetros más bajo, teniendo ese factor de seguridad, no tiene ningún problema. ¿Ya? Porque, recuerden, el esfuerzo no es a expensas de nada. Estirarse, ¿cierto?, implica que resista, como el elástico, pero necesito que se alargue, porque cambie su dimensión física. Por lo tanto, que en este caso, si hubiera bajado 3 milímetros, no me va a afectar en nada. Le saco la caja, vuelve a ser. Si paso los 250 y llegó aquí a 5 milímetros, tú vas a ver que después de sacarle la caja, quedó 5 milímetros más abajo y de ahí no volví. Claro, se deformó. Le vuelvo a colocar la carga, vuelve probablemente a bajar otros 5 milímetros. Y voy deformando, entre comillas, endureciendo en el tiempo, pero llega un punto donde ya no. Empieza a decaer y después ruptura. Se cayó, se cortó. Y lo va a ver, pues se va a ir adelgazando, hasta que falle. Para el caso, yo creo que para mí le comentaba que la regla que tengo hay unos campos que es un remolque que con la tonelada se deforma finalmente. Claro. Con ese escenario. Eso hay que revisar cómo va el factor de seguridad y si las cargas son permanentes en el tiempo. Esos son criterios que hay que empezar a revisar. ¿Y la componente de que no lo ocupamos? ¿Solamente la componente? Es que lo que preguntaba en este ejercicio era sobre la varilla redonda, nada más. Como preguntó él allá, ¿y por qué no vamos a calcular, por ejemplo, la componente BC? Porque no queríamos saber, por ejemplo, aquí, supongamos que la barra de acá abajo es rectangular. Entonces podríamos calcular la componente y decir que la barra rectangular tenía, no sé, un perfil de 20 por 40. Tenía 40 milímetros de acá, tenía 20 milímetros de acá. O bien era un perfil en C. Entonces eso es lo que había que suponer para poder calcular. Y esa información no estaba solo lo de la barra. Pero lo podría calcular. El 6. Sí. Dice, la base para la columna de concreto es circular, con un diámetro de 8 pulgadas y soporta una carga de compresión directa de 70.000 libras. Calcular el esfuerzo de compresión en el concreto. Bueno, aquí apareció entonces el efecto contrario. Tenemos una carga que me dice derechamente que tiene compresión. Las columnas de los edificios, cualquier columna en general, su diseño es a compresión. Por lo tanto, esto es sencillamente evaluar sigma, fuerza partido por área, con la consideración que le encontremos negativo 70.000 entonces, dividido pi 8 al cuadrado partido por 4.
¿Cuánto? Menos 1392. Coma 6. Esto lo podemos encontrar como KSI, que sería kilo PSI. Entonces sería, claro que si lo escribo, no, mejor sí. Podría yo aproximadamente decir que es 1,4 KSI. Es una S en la pizarra romana. ¿Ya? Para que también veamos unidades. No se coloca la P así como kilonewton, uno le coloca kilonewton y está la N, o kilopascal, KPA. Los gringos que les gusta acortar cosas, le sacan la P y le dejan KSI. Eso es kilo PSI. Por algo son gringos, ¿cierto? Ya, esto negativo. Negativo. Por la compresión, ¿no? Esfuerzo de compresión. Claro, lo que dice la indicación que si la magnitud de la fuerza es negativa, entonces el esfuerzo es de compresión. Esto a veces, ojo, a veces le colocan así también. Puede ser que alguien lo pueda encontrar así y el valor lo colocan positivo. Esfuerzo de compresión, sigma C, 1,4 KSI. Debo entender entonces que esa es la situación, omiten el signo, pero le colocan el apellido C, compresión. Generalmente la tracción nunca le coloca ninguna letra ni nada por ahí. Sigma, no bien. ¿Alcanzamos el otro? 10 minutos, sí. ¿Qué era KSI? KSI es el equivalente acá a escribir kilo PSI. Ah, Pero se come la P. Si yo coloco KPSI está mal. No, también está bien. No es lo acostumbrado, pero está bien. ¿Qué otras cosas opinan en KSI? Así como conocer. KSI es la soldadura como te mencionaba. Ah, verdad. Y en los pernos que tú mencionaste antes, por ejemplo, el esfuerzo de ruptura del perno puede decir 320, 14. Podría decir, por ejemplo, algo así como 68 KSI. Y ese es la carga de prueba Q de un perno. Sí, viene así. ¿La fuerza resiste esa barrita de 12 milímetros, ¿sí? 2 toneladas? 2,2530. Entre las dos. Claro, suman Entre las dos. Una no resiste la mitad Claro. de la carga. ¿De la buena tener? Está bueno. Ya. 900 kilos por barra. Si lo llevamos después a... Colocar en las plantas, ¿verdad? Pero esa es como la resistencia última que tiene. En ese sentido, le voy a colocar cualquier otra cosita y a la misma. Ya, aquí, de acuerdo a nuestros cálculos, si nosotros vamos aumentando hasta que fueran del material que dijimos, 250, puedes hacerlo hasta 1, como dijimos, y no va a pasar nada. Sí. Pero si le va aumentando el peso, y de hecho, recuerda que aquí lo mencioné, aquí tenemos 3 variables, y yo puedo hacer 3 variaciones. Te puedo dar, ¿qué pasa si yo le aplico 3 toneladas y el material resiste 250 megas? ¿Cuánto es la tensión máxima sobre la barra? Claro. Una alternativa o dos, dimensióname la barra. Ya te di el material, te di la carga, puedes sacar el área y del área sacar el diámetro. Es fácil, ¿cierto? Despejar el diámetro.
O te di, por ejemplo, el material y el área, determina la fuerza máxima y tú le colocas una placa ahí, máxima carga, tantos kilos. Igual como los compadres, ¿cierto? Esto que uno ve que venden leña, que la camioneta dice carga máxima 750 kilos. Eso está conmigo. Y va el paquete resorte invertido, arrastrando la camioneta al piso. Ahí está el factor de seguridad, por eso no cerramos. Eso llevado al máximo, ¿cierto?, del límite. Ya, el siguiente entonces. Siguiente. Ya. Dice, 3 bloques de madera cortos y cuadrados de 31 pulgadas de lado. Soportan una máquina que pesa 25,5 dice KIB. 25,5. 29,5. 29,5. KIB. Kilo por Dios, kilo libre de fuerza. Calcula el esfuerzo de compresión sobre los bloques. ¿Son 3? Sí, Y los tres son del lado 31, ¿cierto? sí. ¿Qué es esto? Primero hay que suponer, ¿cierto?, las condiciones. Y la condición ideal es que la máquina está perfectamente soportada. No tenemos idea de cómo es la máquina, pero dentro de esto, sea cual sea su distancia, hay un centro de gravedad. Y dentro de ese centro de gravedad tenemos los 29,5. ¿Qué es lo que hay? ¿Lo que hay? Ahí está leído. Son la abreviatura de kilo libre fuerza. Kilo libre fuerza, sí. Así como la otra que le sacaron la P acá, la misma idea. Don John. Llegó adelantado, Don John. Como siempre. Muy bien. Bien, tengo entonces eso, sea la forma que sea, alguien le calculó el centro de gravedad y dijo que justo al medio, en el pilar número 2, ya sea derecha, izquierda a derecha, ahí está concentrada la fuerza y está justo al medio de los bloquecitos de madera de 31. Justo aquí. ¿Y por qué yo estoy indicando eso? Porque nuevamente, así como en el caso que les mencionaba de la caja allá, si no lo equilibro, entonces la proporcionalidad no es tal. Y yo tendría que entrar a hacer una que se puede. Por ejemplo, hay un teorema de proporcionalidad de triángulos rectángulos, que no sé si se acordarán, haberlo visto alguna vez en su vida, que uno puede calcular la proporcionalidad en función de esto, ¿cierto? Entonces, si yo conozco S, esta yo sé que es tan proporcional a S, S es proporcional a S, y puedo hacer una regla como la del seno. Y lo podría aplicar allí, ¿ya? Pero, caso más simple, está perfectamente centrado, perfectamente al medio, la situación más fácil. ¿Qué implicará eso? Nuevamente el concepto. La fuerza dividido en las áreas resistentes. ¿Cuántas son las áreas resistentes? 3. O yo quiero calcular, eso tú mentalmente tú lo decides, o yo quiero calcular el esfuerzo sobre 1, pero tengo que considerar que es F tercio, que es lo mismo, ¿cierto? Ya lo había escrito y lo vuelvo a escribir de esta forma. Esfuerzo de compresión, estamos hablando acá, fuerza partido por área. Tenemos entonces la fuerza que son los 29,5 dividido en 3 y dividido entonces, esto es un cuadrado, 31 cuadrado. Y como es compresión, ahí nos lleva signo. Si estuviera inclinado, si estuviera así.
Cambia. Ahí nuevamente, igual que el caso mencionábamos del eslabón, ¿qué pasa si ya está inclinado un palito más corto que el otro? Entonces tu distribución va hacia el lado. Tendrías que calcular una componente que realmente es de compresión y te va a aparecer una componente de deslizamiento. Y tú podrías saber si se desliza o no acordándote de lo que uno ve en física, el coeficiente para que empiece a deslizarse. Entonces aparece el roce. Y habría que saber si esa máquina abajo que tiene, roce, por ejemplo, madera con metal o roce caucho con madera y así más datos para poder. Pero de que se puede, se puede. Doctor, pero no, Ahí en el área- no vamos a ir por ahí. No, pues si es por algo es tópico nomás, esto es la idea. Para eso contrato un mecánico. Y por ahí no vamos a ir. Por ahí, ¿cierto? Por ahí, eso sí lo puede resolver usted, claro, como esquema lo podría resolver. Tener una idea de proporción, tener una idea de para el cable, por ejemplo, de lo que hemos mencionado. Tú estás haciendo estos tensores para el poste. Ahora estaría, hay un ejercicio en la guía que de hecho un poste y un cable. Tú perfectamente ahora, si tomas ese ejercicio y dices, si la tensión me dio, no sé, 1000, y yo voy a ocupar un cable de acero que resiste 250 megapascales, ¿de cuánto debería ser el diámetro? Eso es lo que necesitas saber. Lo otro, si estás tirando no sé, un cable de cobre, cuya resistencia es, no sé, pongámosle 200 megapascales, ¿con cuánto debería ser la tensión? Porque eso hay que tensarlo, ¿cierto? Para que en el poste no quede así. ¿Con cuánto debería ser la tensión máxima que lo podría tensar, para que la redundancia, sin que sufra una deformación el conductor? ¿Cuánto es eso? 0,01. 0,1. ¿Qué unidad? Newton. Aquí sirve KIP, porque tenemos el KIP y el KIP perfectamente el resultado puede llamarse finalmente KSI. ¿Listo? Aquí sí vale. ¿Ya? No como en el caso anterior que habíamos puesto kilonewton y no existe o sea, lógicamente no tiene mucho sentido colocar kilo megapascales. Tú deberías ese kilo agregarlo a gigapascales, que eso sí lo lógico, ¿ya? Pero aquí para ellos sí tiene sentido que yo lo coloque, si puse KIP y lo divido por pulgada cuadrada, entonces esos son KSI, ni problema. Ahora, es muy bajo, probablemente sea mejor expresarlo en PSI. Y para la madera tiene que ser más bajo porque claramente depende del tipo de madera, va a soportar mucho menor esfuerzo que un trozo de metal, ¿cierto? Bien, los invito dentro de su tiempo disponible a seguir jugando en la guía. Si que soy dividido por 3, son las 3 piezas. 3 pasas, claro, de madera. Esta vez voy a manejar